día, hermanos y hermanas. Espero que hayan pasado una buena semana y damos gloria a Dios por este día, ¿no? Que tenemos un poco de sol, por lo menos no llueve o no llueve. Y vamos empezando pidiendo al Señor la guía para entender y recibir su palabra. Glorioso Padre, te damos otra vez gracias por esta oportunidad, este momento, Señor, de estar juntos, adorándote, cantando, Señor, que a ti, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos traído aquí, Señor, también para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, de moldearnos, Señor, de quebrantar nuestros corazones, Señor, de moldearnos como tú quieres, según tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, de ayudarnos a entender lo que esta mañana nos quiere enseñar, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos siguiendo con el estudio con el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, y los capítulos de Mateo 5, 6, 7, ¿no? Son conocidos por ser los capítulos del Sermón del Monte, y aquí es Jesús que enseña. Y hemos visto que el tema principal del Sermón del Monte, ¿no? Es sobre el reino de los cielos. Y Jesús empieza a hablar cómo deben ser los ciudadanos de los cielos, cómo debe vivir un renacido, un creyente, un renacido de nuevo, ¿no? Y la última vez que prediqué, ¿no? Hemos visto los versículos 17 hasta el 20, y algunos cuando leen estos capítulos, ¿no? Pueden decir que quizás Jesús está cambiando todas las cosas, está cambiando la ley, está cambiando la tradición de los judíos, pero no. De hecho, en el versículo 17, Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Él vino para cumplir. Y nuestra atención entonces debe ser sobre la persona de Cristo que cumplió la ley. Y en el versículo 20, la última vez, ¿qué dijo Jesús? Dijo: ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Y ahora, en el pasaje de esta mañana, Jesús muestra 6 ilustraciones, o habla de 6 temas de manera para hacernos entender en qué manera la justicia, nuestra justicia, debe exceder o debe ser mayor de los escribas y fariseos. Y mirando estas 6 ilustraciones, veremos que los judíos, los fariseos, en realidad eran hipócritas. Ellos eran más buenos en hablar que en aplicar. Y el tema que veremos esta mañana es muy conectado con lo que Alberto la última vez habló. Si se acuerdan, Alberto habló, ¿no?, que
el pecado más grande que nosotros tenemos es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo. Y el mandamiento, ¿no?, más grande que Jesús nos ha dado, primero es amar a Dios, ¿no? Y el segundo mandamiento es amar ¿a quién? Al próximo. El próximo no es solamente nuestro hermano aquí en la iglesia, sino el próximo es también toda la gente afuera. Y bueno, ahora en este pasaje, en esta ilustración, como dije antes, veremos que en realidad los fariseos, de afuera, por el externo, parecían una persona así justa, ¿no?, que seguían a Dios. Pero el enfoque de Jesús en estas ilustraciones no es la apariencia de afuera. El enfoque está en la actitud de nuestros corazones. El enfoque está en nuestros corazones, en los deseos, las dependencias de nuestros corazones. Se trata de ir más allá de la simple forma. Se trata de andar más allá de la ficción, de las apariencias. En práctica, Jesús, ¿no?, aquí nos quiere enseñar que nuestra justicia debe ser consistente, debe ser sólida. La justicia de nuestro corazón que se ve en nuestro comportamiento, en nuestro comportamiento, ¿no? Que como somos en privado, como nuestro carácter, como es en el privado, debe ser también en el público, con la otra persona. Y debemos ser transparentes y no fingir como hacían los judíos y fariseos. Y la primera ilustración que Jesús da en los versículos 21 hasta el 26 es la ilustración sobre el tema del enojo. El enojo. Y nosotros, yo me imagino que todos nosotros sabemos qué es el enojo, ¿no? El enojo es una emoción, ¿no?, que todos nosotros sentimos y muchas veces es muy difícil para controlar, ¿no? Es difícil. Muchas veces es como un impulso. Y todos nosotros luchamos con el enojo. Del versículo 21 de nuestro pasaje dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y en este pasaje hay dos cosas que Jesús quiere decirnos. Y la primera cosa es que debemos estar cuidado en cómo manejemos el enojo. Y la segunda cosa, la reconciliación es la primera prioridad
en nuestras relaciones. Como dije antes, todos nosotros sabemos qué es el enojo o la ira, ¿no? El enojo es cuando algo, ¿no?, dentro de nosotros nace y empieza a bolir, a arder, ¿no? Como el agua, y empieza a subir, que quiere eruptar como el vulcano, ¿no? Y muchas veces ninguno puede decir que nunca ha sentido esta emoción. Y ahora hay muchas personas que dicen que el enojo es un pecado. Pero yo pienso que no todo el enojo es pecado, sino que no siempre es un pecado, sino que el enojo a veces es bueno y justo. De hecho, Pablo en Efesios 4:26, Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces la misma frase, ¿no?, la misma palabra que Pablo dice, ¿no?, dice, afirma que no toda la ira, no todo el enojo es equivocado o es un pecado. Y de hecho, yo personalmente pienso que es apropiado muchas veces hacer ver a la gente que somos enojados. Por ejemplo, los padres, no eres un buen padre si tus hijos nunca ven que eres enojado con ellos, ¿no? Muchas veces es necesario que los hijos, ¿no?, que seamos un poco así con los hijos, para que aprendan respeto y para que aprendan que lo que ellos están haciendo es equivocado. O también un jefe de una empresa no es un buen jefe si a veces no se enoja, si siempre deja las cosas pasar, ¿no? O no eres un buen pastor si tú dejas que tu oveja sigue con el pecado y nunca no te enojas así fuertemente, sino que te enojas porque lo ama, ¿no? Porque los ama. Entonces, no siempre el enojo es un pecado. Pero ¿cuándo es un pecado? El enojo es un pecado cuando va fuera de control. Cuando no somos nosotros a controlar el enojo, sino que es el enojo o la ira a controlar a nosotros. Y todos nosotros tenemos áreas, ¿no?, en nuestra vida. Por ejemplo, yo sé cómo hacer enojar a Génesis. Y todos nosotros sabemos cómo hacer enojar a las personas. Por ejemplo, nosotros nos enojamos cuando alguien nos falta el respeto. O nos enojamos cuando tenemos mucho estrés en el trabajo. O cuando recibimos palabras ofensivas. O lo que nosotros queremos, nuestros deseos no son cumplidos, no son satisfechos. Cuando los hijos, ¿no?, son desobedientes. Cuando nuestros derechos son violados, cuando las personas, ¿no?, empiezan a burlar, a gritar, ¿no?, así hacia nosotros. Y hay muchas cosas más. Y todos nosotros sabemos cómo
vamos a enojar a la gente. Pero el problema con el enojo es que muchas veces lo convertimos en como algo, como un poder, ¿no? Lo usamos como una estrategia para que la persona siga lo que nosotros queremos. Y esto es muy equivocado. Y de hecho, muchas veces cuando las personas hacen esto, el resultado al final es que esa persona se queda aislada, sola, ¿no? Y el enojo cuando está incontrolado, ¿no? Es un pecado que nunca nunca cesa de crecer. Y el enojo se nutre de sí mismo también. Y va fuera de control muy rápidamente. Un ejemplo de la Biblia sobre el enojo, claramente es, por ejemplo, Jacob y Esaú. Si ustedes se acuerdan de esa historia, Esaú era el primogénito, ¿no? Salió antes él y después Jacob. Y un día, ¿qué pasó? Esaú, como era el primero, él hubiera tenido la herencia del padre, ¿no? Hubiera tenido toda la propiedad, todo el dinero, ¿no? Del padre. Pero un día, ¿qué pasó? Esaú, después un día de cacha, de cazar, ¿no? Volvió y tenía mucha hambre. Y cuando volvió a casa, ¿no? ¿Quién estaba? Estaba Jacob, que ya había preparado una sopa de lentejas. Y Esaú, como tenía mucha hambre, dijo, dame de comer. Y Jacob dijo, bueno, te voy a dar de comer si tú me vendes tu primogenitura, ¿no? Y Esaú, sin pensar, se lo vendió. ¿Y después qué pasó? Cuando un día el papá Isaac, ¿no? Sus padres estaban al punto de morir, ¿qué pasó? Jacob, muy astuto, junto con la mamá, fue al padre para recibir la bendición, ¿no? Que en realidad Esaú tenía que recibir, pero lo recibió Jacob. Y cuando Esaú supo eso, empezó a enojarse. El enojo se transformó en ira que después Esaú quiso matar a su hermano, ¿no? Entonces, estamos atentos con la ira que no controlada. Cuando nuestra ira va fuera de control, significa que somos esclavos de esa ira. Y otra cosa que quiero decir es que la ira o el enojo no controlado es una expresión de idolatría. Es una expresión de idolatría. Significa que lo que quiero, donde estoy, ¿no? Es lo que yo adoro. La ira no controlada, ¿no? Dirige tu actitud. No sé si es justo. Dirige tu actitud. Y si alguien no viola lo que tú quieres o lo que nosotros queremos o viola lo que nosotros pensamos, entonces empezamos a reaccionar en modo equivocado, en modo muy excesivo. Empezamos a decir palabras que salen de nuestra boca, malas palabras. Empezamos a reaccionar dando
puñetes en el muro o dando patadas, ¿no? Esta es una forma de idolatría. Estamos controlados de algo que no es Dios, ¿no? Entonces, la primera afirmación que Jesús quiere decirnos es que debemos estar cuidado del enojo, de cómo controlamos el enojo. Y vemos otra vez el versículo 21 y 22 de Mateo capítulo 5, dice: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, los judíos conocían muy bien, sabían que lo que Jesús estaba diciendo, Jesús estaba citando uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Pero debemos entender que los judíos, y muchas veces también nosotros, somos superficiales. Porque porque los fariseos tomaban ese mandamiento en palabra, solamente por palabra. Pero Jesús quiere hacer entender a esas personas y también a nosotros que el matar físicamente a una persona va más allá. Porque no se trata del acto, sino que se trata de la actitud en nuestro corazón. Y de hecho, miren cómo conecta el homicidio con el enojo. Dice en el versículo 22: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, yo pienso que ninguno de nosotros es un homicida. Ninguno de nosotros sale afuera de la calle con un cuchillo en la mano, matando a la persona. Pero debemos estar atentos, porque nosotros muchas veces salimos con nuestro enojo. Y siendo enojado, es como si estamos matando a la persona. Es como si estamos infligiendo puñaladas. Cada vez que nosotros nos enojamos, ¿no? Es como si nosotros estamos matando a esa persona. Entonces, el enojo es equivalente al homicidio. Y tenemos otro versículo que afirma esto en Juan capítulo 3, versículo 15, que dice, Juan capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cuántas veces hemos odiado a nuestro hermano? ¿Y cuántas veces nosotros somos culpables porque somos homicidas y nosotros realmente tendríamos que estar en la cárcel? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo odiamos o cómo aborrecemos a nuestros hermanos? ¿En qué manera? Sigue en el versículo 5. En el capítulo 5, Jesús dice: cualquiera que diga necio
a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, muchas veces, y no me digan que no, muchas veces cuando nosotros nos enojamos con una persona, muchas veces lo llamamos por nombre. Mira, es un idiota. Es una ¿no? Y está muy equivocado esto. Debemos cuidar a las palabras que decimos. Debemos estar atentos y frenar nuestra lengua. De hecho, en Santiago, ¿no? Parece que dice que debemos estar pronto en oír, tardar en hablar, ¿no? Pero muchas veces estamos muy pronto en hablar y tardo en oír, ¿no? Cuando nosotros decimos malas palabras, lo llamamos por nombre, ¿no? A las personas, las estamos matando. Y es más grande, sí, ¿cómo decirlo? Es más grande matar a una persona con las palabras que físicamente. Es más grave matar a una persona con las palabras que físicamente, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho necio? Esa persona es un loco, ¿no? No sabe nada. Y cuántas veces, después cuando dice aquí en el versículo 22, fatuo, ¿no? Esa palabra fatuo significa una persona que realmente no sabe nada, no tiene capacidad de hacer nada, y es una persona que está sin Dios. Ese es el significado bíblico, ¿no? De la palabra fatuo. Tenemos que estar atentos a pensar estas cosas de una persona. ¿Por qué? ¿Quién eres tú a decir esto a una persona que Dios ha creado, a una persona que necesita gracia como tú, a una persona que es un pecador como tú? No seamos orgullosos, porque es el orgullo que nos lleva a esto, ¿no? A empezar a juzgar a la gente, a llamarla así, ¿no? Pensamos de ser los superiores, ¿no? Delante del Señor, delante de los ojos del Señor somos pecadores. Y la segunda afirmación que Jesús hace es que la reconciliación es nuestra prioridad relacional. Leemos los versículos 23 hasta el 26. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, los fariseos estaban acostumbrados siempre
a dar ofrenda, hacer sacrificio en el templo, ¿no? Era un altar. Pero aquí Jesús lo que quiere decir a los fariseos y a nosotros es: ustedes, antes de hacer estas cosas, nosotros debemos analizarnos y arrepentirnos. Y de hecho, también la misma cosa, nosotros cuando tomamos la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena la tomamos porque es un recordatorio de la obra que Jesús ha hecho en la cruz, ¿no? Es un recordatorio que Jesús ha dado su vida por nosotros. Pero ¿qué dijo Pablo? Nosotros leemos siempre en 1 de Corintios, capítulo 11. Antes de tomar esa Santa Cena, ¿qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos, analizar si estamos andando bien con el Señor y con las otras personas. Y si tomamos, y dice Pablo que si tomamos la Santa Cena en un modo indigno, ¿no? Seremos culpables, ¿no? Entonces, lo que Jesús quiere enseñarnos, antes de ir delante de Dios, de arrodillarte, ¿no? De adorarlo, si tienes algún problema, nuestra prioridad es ir a esa persona y restaurar la relación. Esto es muy importante y muchas veces nosotros no lo hacemos, sobre todo aquí en la iglesia. Muchas veces también en la iglesia filipina, ¿cuántas veces han pasado que hermanos han peleado, ¿no? Y vienen de la iglesia y nunca se saludan. Pasan unos días y uno de los hermanos nunca quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca quisieron reconciliarse. Pero no. Jesús nos invita a perdonarnos, a arrepentirnos. Si amas tu próximo, entonces deberíamos reconciliarnos, restaurar nuestras relaciones. Porque ¿qué sentido tiene pedir disculpa a Dios, adorar a Dios, si no estamos bien con nuestro hermano, con la otra persona? No tiene sentido. Somos hipócritas. Entonces, ¿cómo podemos gestir o controlar el enojo? Primeramente, ¿no? Es reconocer y frenar nuestro orgullo, ¿no? Reconocer que nosotros también somos pecadores. Y otra cosa que debemos hacer es mirar a Cristo, ¿no? Cristo muchas veces muchas veces la persona estaba contra de él, le gritaban, pero Cristo nunca se enojó así, no.
Entonces, que debemos tener, debemos ser humildes como Cristo fue. Pero Cristo también se enojó. Si ustedes se acuerdan, y se enojó por una buena causa. Si ustedes se acuerdan, se enojó en el templo, porque las personas habían convertido el templo como un centro comercial para cambiar el dinero, ¿no? Debemos, muchas veces cuando tenemos el enojo, debemos dar espacio a Dios. Debemos pensar que Dios un día hará justicia. Muchas veces nosotros queremos hacer justicia, ¿no? Cuando no sé, nuestro compañero o nuestro jefe, ¿no? Nos ha licenciado por un motivo no válido, ¿no? Estamos enojados. Entregamos el problema a Dios, y es Dios que hace justicia. Y otra cosa que debemos hacer como gestir cuando estamos enojados es restituir el bien con el mal. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta es la llave para convertir nuestro enojo en amor. Entonces, seamos honestos, siempre honestos, humildes con la otra persona. Cuando tenemos un problema con los otros, no atacamos a la persona, sino que enfrentemos el problema. Y luchamos, debemos luchar con nuestro orgullo. Entonces, hermanos, no seamos guiados por el enojo, sino que controlamos el enojo. Y espero que este mensaje que Jesús nos quiere dar no sea de bendición para nosotros, que podamos crecer y vivir en un modo, en la manera que Él quiere, ¿no? De una manera santa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, sobre el enojo, sobre la ira. Y te pedimos, Señor, y reconocemos, Señor, que muchas veces no sabemos o no podemos o no queremos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Y muchas veces, perdón, Señor, porque somos llevados por la ira, Señor. Perdona, Señor, por todas las veces que somos enojados con nuestros hermanos en la iglesia, y somos enojados también con la otra persona en el mundo. Perdona, Señor, porque
haciendo así, Señor, no demostramos que somos tus hijos, no somos luz, Señor. Y Señor, te pido de enseñarnos a ser humilde, a no ser orgullosos, Señor, sino enséñanos a amar como tú amas, Señor, nos has amado. Y Padre, te pido, Señor, de moldearnos como tú quieres, Señor, moldear nuestros corazones, quebrantarlos, Señor, y para que la gente vea, Señor, a ti en nuestra vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.